Sean bienvenidos de nuevo. Continuamos con el tercer parcial en donde estamos viendo los compuestos del carbono y las macromoléculas. Estamos hablando ahora de los grupos funcionales y en esta ocasión vamos a hablar juntos de dos grupos funcionales que se parecen estructuralmente hablando. Claro, ya saben que si solo cambia un enlace, las propiedades de los compuestos obviamente cambian. Pero al ser muy parecidos nos permite estudiarlos juntos. Estos son los aldehídos y las cetonas. Estos son los dos grupos funcionales que vamos a trabajar hoy. ¿Qué característica tienen? Primero es que ambos tienen carbono en el grupo funcional. Tienen oxígeno y tienen la posibilidad de ligarse. Pero en el caso de los aldehídos solamente pueden pegar un radical alquilo porque solo tienen una ligadura disponible, mientras que las cetonas tienen dos ligaduras disponibles. Estos se les llaman grupos carbonilo y ambos están, como les dije, dentro de la cadena principal de los compuestos denominados aldehídos y cetonas. Pues bien, vamos a avanzar un poquito más. Utilizando como base siempre a los alcanos, vamos a comenzar que los aldehídos son compuestos muy olorosos, se pueden detectar fácilmente, son volátiles también, a temperatura ambiente se evaporan y ellos pueden comenzar desde el carbono 1, o sea, desde el grupo metano ya podemos tener aldehídos. Del metano obtenemos metanal, es decir, a este grupo funcional solo le pego un hidrógeno, en realidad no le voy a pegar un carbono y es el más pequeño. También se le conoce con el nombre del formaldehído. Cuando el radical que estoy sustituyendo es un grupo metil o metilo, entonces tengo una cadena ya de dos carbonos y por lo tanto, como es de dos carbonos, se le llama etanal porque viene del etano. Aquí es importante recalcar que mi cadena principal sí incluye al grupo funcional. Nos vamos cuando en lugar de pegarle aquí un metil, pego un etil. Elijo la cadena más larga. Vean cómo incluyo al carbono del grupo funcional. Y como viene de 3, que es propano, entonces se llama propanal. Y como ya se dieron cuenta, la terminación es al. Quito la O de metano, etano, propano y agrego al. Metanal, etanal, propanal. Como les dije, esto se les llama también formaldehído, a él se le llama acetaldehído y a ese propianaldehído. Esos son nombres que aunque son comunes, también son válidos para mencionar cuando quiero trabajar con ellos. Ahora bien, si hablo de las cetonas no pueden ser de un carbono o de dos carbonos. Y esto es muy simple, porque miren, al tener la posibilidad de unirse dos carbonos, aquí pego uno, ya no es término, ya no está al final. Los aldehídos siempre van a ser el grupo funcional carbono 1, porque siempre va a estar al término o al inicio, dependiendo cómo lo quieran ver, de una cadena. Y obviamente él siempre va a ser carbono 1. Eso no pasa con las cetonas. La cetona, la más pequeña, obviamente por razones estructurales, es esta. Entonces la más pequeña es de 3 carbonos. Entonces elijo la cadena más larga y miren, otra vez incluyo al grupo funcional. Como viene de 3, que es propano, entonces se llama propanona. Y no tengo que poner que es propanona 2 porque no existe otra posibilidad. Si yo la giro, sigue siendo en el carbono 2 y no hay necesidad de decir que es propanona 2. Muy bien, pero ahora tengo uno que tiene 4. Entonces elijo la cadena, ahí está,
Y ahora, como viene del butano, que es de 4 carbonos, se llama butanona. Y esta también está en carbono 2. Tampoco es necesario que yo le ponga butanona 2 porque no hay otra posibilidad. No puede estar en el 1 porque entonces se convertiría en un aldehído que sería butanal. Y si lo cambio aquí, seguiría siendo butanona 2, entonces no hay otra posibilidad. Pero ¿qué pasa cuando vamos a uno donde ya hay 5 carbonos? Pues elijo la cadena, veo que hay 5. ¿Y de dónde voy a comenzar a enumerar? Pues voy a comenzar a enumerar de donde esté más cerca el grupo funcional. Si hay otros grupos funcionales, yo priorizo a este grupo funcional, aldehído o cetona. Bien, entonces aquí voy a comenzar de este lado. Y pues es muy obvio que está en el carbono 2 y por lo tanto se llama pentanona 2. ¿Por qué aquí sí tengo que decir que es pentanona 2? Pues es muy simple. Si yo cambio el lugar de ese grupo funcional, pues miren, aquí lo tengo. Vamos a acomodarla porque recuerden la simetría es muy importante en las moléculas. Recuerden que quieren estar lo más lejos posible sus átomos. Okay. Muy bien. Entonces, esta es un isómero de esta molécula. Y esta es pentanona 3. Como pueden ver, el grupo funcional está en el carbono 3. Y entonces es pentanona 2, la que está escrita, y pentanona 3, la figura tridimensional que tengo aquí, esta molécula. Y así es como se nombran. Entonces, podemos recalcar que las cetonas llevan como terminación ona. ¿Sí? Entonces, esta es la nomenclatura de las cetonas y de los aldehídos normales. Bueno, ¿qué pasa cuando el compuesto es un compuesto que está ramificado? Vamos a escribir un ejemplo y vamos a ver cómo voy a nombrarlo con las mismas reglas que ya he estado manejando para los demás compuestos. Creo que la única variación fue, y no tanto porque también utilizamos estas mismas reglas cuando hablamos de éteres. Pero a ver, vamos a hablar primero de el grupo funcional aldehído. Vamos a hacer una estructura. Recuerden que puede ir en cualquiera de los dos extremos, eso no tiene importancia. Vamos a hacerla un poquito más compleja para darle oportunidad de detectar cuál es la cadena más larga y ese tipo de cosas que nunca está de más volver a practicar. Entonces vamos a irla haciendo un poquito más compleja. Está, bueno, muy bien. Entonces, bueno, esta aquí me parece que podríamos ponerle esto. Ya está. Vamos a hacer lo que hacemos siempre. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuál es la cadena más larga que contenga el grupo funcional o los grupos funcionales, recuerden. Entonces, en este caso, pues podemos observar que la cadena más larga sería esta, ¿ok? Entonces sería así, y dense cuenta cómo incluyo al grupo funcional, cosa que no pasaba con otros. Y yo estuve observando que, por ejemplo, cuando había un cloro pegado en un extremo, lo ponían dentro de la cadena principal y lo nombraban como si fuera un carbono más. Y esto no es posible con los halógenos ni con los alcoholes. Pero aquí sí. Entonces, si ya sé que él es carbono 1, ya tengo mi cadena principal y sé que él es carbono 1, pues voy a comenzar a enumerar de aquí. ¿Y por qué voy a enumerar? Pues es muy simple, porque tengo otros compuestos, otros radicales alquilo no compuestos, perdón, que necesito acomodar.
y por eso necesito ponerles nombre. Ya sé que este es un metil, también este es un metil, este es un etil. Bien, y esta que es 5 carbonos, mi cadena más larga de 5 carbonos, y como es aldehído se llama pentanal. Entonces hago lo que siempre hago y lo voy a organizar. El más pequeño es metil, están en carbono 3, ambos están en carbono 3. Entonces es 3,3, di, porque hay 2, metil. Luego en el carbono 2 tengo un etil. Y por último, pentanal. Y es así como se nombran, si fuera un aldehído. Ahora, ¿qué pasa si esto, en lugar de un aldehído, fuera una acetona? Vamos a transformarla. Solamente voy a agregar un radical pequeñito simplemente para transformarla. Bueno, pero ya con eso, fíjense que aunque esto sigue siendo la cadena más larga, la numeración ya no es correcta. Obvio, ya no es correcta porque mi cadena ahora, al quedar en medio, porque es una acetona, pues ya quedó ampliada. Entonces aquí voy a enumerar de donde esté más cerca, que en este caso es aquí. Me queda en carbono 2. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, al ser de 6, recuerden que viene del hexano, por lo tanto es hexanal. Pero si tengo que poner la posición, hexanal 2. Entonces vamos a nombrar. Ahora estos dos me quedan en carbono 4, siguen siendo dimetil. El etil ahora me queda en carbono 3 y ya no es pentanal, ahora es hexanona. ¿Por qué? Se cambió. Hexanona 2. Y como verán, pues es muy simple. Una vez que uno ya sabe la nomenclatura de alcanos ramificados y conoce sus 8 radicales básicos, sus radicales alquilos básicos, entonces es muy simple seguir nombrando a todos estos compuestos que seguimos viendo. Bueno, como siempre, dejen sus dudas donde corresponde y yo daré solución a aquellas que me manden. Muchísimas gracias, seguimos en contacto, cuídense. Hasta la próxima.